La Biblia, el único libro sagrado que ha transformado generaciones. El pastor Elkin Gómez presenta Palabras de Vida. En tiempos difíciles, respuestas contundentes. Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y la interpretación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el título? Del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que para que no os entristezcáis como los otros que no tienen porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron ¿en quién? En Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá ¿de dónde? Y los muertos en Cristo ¿qué? Luego ¿quiénes? Diga yo, los que vivimos, y es que todavía estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Juntamente con ¿quiénes? Con los que habían dormido en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? Y así estaremos por un mes con el Señor. ¿Cómo? Por tanto, alentados que. ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, usted qué espera, póngase cómodo. ¿Qué espera usted del hermano? ¿Cómo le parece? ¿Usted se dio cuenta que el de la alabanza se acostó con la de intercesión? ¿Eso es lo que usted espera del hermano? ¿Cómo? ¿Sí vio que el pastor se vistió de colores hoy? Hace rato no me he visto de colores. Hay que volverlo a hacer. Porque esa gente ahí en la obra del Señor, gente que a la verdad no sirve. Ay, pastor, ¿usted cómo dice eso? Claro. Que el mundo chisme es normal, ¿sí o no? Que mienta es normal, que murmure es normal, que sean cizañosos es normal, que tengan odio, rencor, eso es normal. En el mundo es normal. Pero que dentro de la obra del Señor hayan chismosos, es como complicada la vaina, ¿sí o no? Y si a usted un hermano viene y le dice, ¿cómo le parece que esto y esto? Usted que es espiritual, ¿qué le va a decir a la persona? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas ¿qué? Usted le dice al hermano, venga hermana. ¿No sabe que la Biblia dice, no andaréis ¿qué? Chismeando dentro del pueblo? Y no murmuradores, dice el Señor. Y lo que sea, usted va a alentar a la gente con la palabra del Señor. Es con lo único. Que si se enojó con la palabra, no con usted. Amén. Y si es cristiano, no se va a enojar. Y si se enoja, no es cristiano. Porque una persona que tú le des palabra y se enoje con la palabra, no puede ser cristiano. Porque el que es de Cristo recibe las palabras ¿de quién? De Cristo. Amén. Amén. Entonces el Señor nos ha venido enseñando acerca de lo que va a suceder muy pronto. Y hace 8 días estuvimos viendo acerca del arrebatamiento. ¿Recuerdan la palabra arrebatamiento? ¿De qué palabra viene? Del griego ¿qué? Raptazo. ¿Se acuerdan? Y significa ser ¿qué? Sacado súbitamente o sacado con fuerza. Esa palabra es la que se usa para un león cuando hace un zarpazo y coge ¿qué? A su presa. Cuando el león da un zarpazo, ustedes han visto, han ido al zoológico,
Allá hay unos leones que mantienen durmiendo, porque ellos son de la noche. Ustedes quieren verlos trabajar en la noche, por la noche no está abierto el zoológico. Y ellos tienen unas garras que grandes. Y cuando abren su garra y sacan sus uñas, lo que agarre con sus uñas no se escapa. ¿Algún día lo ha arañado un gato a usted? Si algún día usted lo ha arañado un gato y le ha dolido, pues imagínese el zarpazo de un león. Es la misma palabra, por eso también se utiliza la palabra rapto, para arrebatamiento. Es decir que de un momento para otro seremos ¿qué? Sacados. ¿De dónde? De esta tierra. Sacados. Usted no tiene tiempo de pensar. Estamos aquí en el culto, estamos buscando la Biblia, estamos predicando, cuando viene el arrebatamiento y todo cae al piso. Todo cae al piso, porque seremos transformados de lo corruptible ¿a qué? A lo incorruptible. Decir que usted allá ya no va a tener arrugas, ay, gloria a Dios, ni canas. Ay, el Señor me va a rejuvenecer. Esa es la mejor recompensa. No haga lo de Guillermo Maldonado, que tiene la unción de rejuvenecer. Entonces preste atención a lo que el Señor nos habla en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que esa palabra ignorar es que no seamos neófitos, ignorantes acerca de de los que duermen. Ya sabe que los que duermen, está hablando, esa palabra dormir se manifiesta del cuerpo, porque las almas no duermen. Siga leyendo. Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen ¿qué? Esperar. ¿Cuáles otros? Los que murieron sin ¿quién? Sin Cristo. ¿Usted tuvo un familiar que se murió sin Cristo? Ay, ojalá esté allá con papito Dios, desde allá me está cuidando. No se engañe. Primero, si se fue sin Cristo, no está con Cristo. Es decir, que se perdió. Y si se fue con Cristo, tampoco sea ignorante, no te está cuidando. No te puede cuidar. El único que te cuida es ¿quién? Dios. Si se fue con Cristo, gloria a Dios. Está disfrutando de un descanso maravilloso. La gente dice, me voy a ir a descansar a San Andrés, a Cartagena, a Santa Marta, a Cancún. Y cuando llegan de las vacaciones, ¿cómo llegan? Peor de cansados, porque el sol los volvió una nada. Pues allá no. Ese es el mejor descanso. Entonces, el Señor nos dice que no ignoremos que hay unos que están dormidos, no murieron, están dormidos, y que llegará un momento donde serán ¿qué? Arrebatados, raptados, y que después de ellos, los que estemos vivos, seremos arrebatados de esta tierra y esperaremos al Señor ¿en dónde? O nos veremos con el Señor ¿dónde? En las nubes. Entonces ya vimos entonces que seremos arrebatados por el Señor, y este orden y este suceso tiene un orden. Ahora miremos otro orden que lo describe el apóstol Pablo en esta misma epístola, donde nos está revelando este misterio. Tesalonicenses nos habla de dos acontecimientos: el rapto y el día del Señor, que no son la misma cosa. Tome nota: el rapto y el día del Señor, que no son los mismos eventos, son totalmente diferentes. No es posible que el arrebatamiento y la segunda venida sean el mismo evento. Vámonos a la segunda epístola a los Tesalonicenses, allí una hojita más adelante, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué?
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido, escuche, de que el día del Señor está ¿qué? Cuando Pablo habla acerca de nuestra reunión con Él, que es la primera palabra que usa, se refiere al arrebatamiento. Tome nota. Y cuando habla del día del Señor, se refiere a los 7 años de tribulación. Ahora, la tribulación está dividida en tribulación 3 años y medio, los otros 3 años y medio, la gran tribulación, que es donde el anticristo empezará a manifestarse de una manera violenta, desastrosa y destructiva. Teniendo claro estos puntos, vámonos un momento a Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículo número 10. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 10. Y miren lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el ¿qué? Espíritu, ¿en dónde? Ok. ¿Qué está diciendo Juan en ese momento? Usted que está discerniendo lo que está leyendo, ¿qué está diciendo Juan? Que Juan estaba, mire esa palabra espíritu, está con el ¿qué? Mayúscula. Es decir, que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al futuro. El que para nosotros es ¿qué? Pasado. Para nosotros Juan es pasado. Para nosotros pasado, pero el presente de Juan, en su presente fue llevado ¿a dónde? Al futuro. Porque mire lo que dice: yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, que Juan estuvo presente, viendo los 7 años de la tribulación. Vámonos a la segunda epístola de Pedro, ahí más atrasito, en el capítulo 3, versículo 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo número 10. Y nos dice el apóstol Pedro, ahorita habló Juan, ahorita va a hablar Pedro, pero el día del Señor vendrá como que, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Pablo, Juan y Pedro hablan de un mismo ¿qué? Acontecimiento. Lugares diferentes. Pablo estaba en un lugar muy aparte a Pedro. Juan estaba en la isla de Patmos, encadenado, exiliado, con la misma ropa que lo vistieron desde el primer día. Nunca lo dejaron cambiar. Comía allí mismo donde estaba defecando. Y no vemos a Juan escribiendo: pobrecito de mí, y yo que busqué a Dios y vea cómo sufro. No, Juan estaba ¿qué? Interesado en lo espiritual. Amén. Cuando tú estás metido en lo espiritual, no importa por lo que estés atravesando. No importa si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay crisis, si hay tormento, si hay prueba. Cuando tú eres espiritual, estás viendo ¿qué? Lo espiritual. Por eso Eliseo, que fue parte de nuestra oración ahora, cuando vino el ejército contrario, Eliseo estaba con su siervo, y el siervo veía al ejército enemigo, pero Eliseo estaba ¿cómo? Tranquilo, sereno, moreno. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tranquilo Eliseo? Porque Eliseo no estaba viendo lo humano, lo terrenal, lo carnal. Eliseo estaba viendo ¿qué? Lo espiritual.
Y entonces oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este como yo, para que vea lo que yo estoy viendo. Y cuando oró y el Señor le concedió su oración, el siervo vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Es decir, el hombre empezó a ver los ángeles. ¿Cuánto le gustaría ver ángeles? ¿Cuántos saben que acá hay un montón de ángeles congregados? Y están los ángeles que el Señor ha puesto alrededor nuestro en este lugar. Porque mientras nosotros estamos predicando, el reino de las tinieblas está tratando de ¿qué? De impedir. De mirar cómo no se predica la palabra, cómo no se te abren los sentidos, cómo no conoces la Biblia. Y entonces se nos ha caído la transmisión, se ha ido la energía cuando transmitimos entre semana. Aquí habla uno más duro que el otro, pero gloria a Dios, el Señor me dio buena voz. Y hay oposición. Y los ángeles están ¿qué? Sentados, acostados, recochando. No, están peleando para que tú recibas ¿qué? Bendición. Amén. Amén. Un acontecimiento el día del Señor, los 7 años de la tribulación. Los tesalonicenses creían que ya estaban en la tribulación y que ya Cristo iba a venir. Entonces por eso Pablo les dice: ¿Cómo es posible que ustedes estén pensando esto si yo ya les he enseñado? Por eso Pablo les dice: no tiene necesidad de que yo les diga los tiempos, porque yo ya les he enseñado de qué manera yo entiendo lo que el Señor está haciendo. Vámonos al versículo número 3 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Mira lo que nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? ¿Quién no vendrá? Cristo, sin que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? Se ha especulado siempre acerca de quién es el anticristo. Y se han nombrado muchas personas dándole en este título. Y dijeron por un tiempo que había sido Adolfo Hitler, que había sido, se me olvidó el nombre de este líder ruso, Gorbachev, que Obama, ¿cómo se llama? Barack Obama, que el Papa Juan Pablo, que ahora el rey Felipe de España, porque es el único que tiene título de rey de Jerusalén. Pero a la verdad, o le han dado también a máquinas, a computadoras superinteligentes. A la verdad, la Biblia sí nos dice algo, que no va a ser una máquina, que será un hombre, el anticristo, pero que todavía no se ha manifestado. ¿Por qué? La Biblia nos dice claramente y nos revela este personaje. Hay algo muy claro en la Biblia, y es que este personaje será poseído por un príncipe de las tinieblas. Apocalipsis, capítulo número 11, versículo número 7. Apocalipsis, capítulo número 11, versículo número 7. ¿Lo tenemos? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube ¿de dónde? ¿Y qué hay en el abismo? Nos está hablando de una prisión de oscuridad. El abismo es la habitación de los demonios, pero hay otro lugar, otra cárcel espiritual que la Biblia lo llama el Tartarus en el griego, que es el lugar donde están los ángeles ¿qué? Caídos. Sabemos claramente que los demonios no son príncipes, que los demonios no son ángeles caídos, son otros seres espirituales que perdieron un día ¿qué? Sus cuerpos, y que cuando leemos Génesis 6,
La Biblia nos dice que estos, Génesis 6 y Judas, dice que estos dejaron su propia ¿qué? Morada. ¿Cuántos se han desdoblado alguna vez en su vida? Pues los brujos se desdoblan. Es decir, que dejan ¿qué? La morada, el cuerpo. Estos ángeles caídos dejaron ¿qué? Su cuerpo. Abandonaron su cuerpo para hacer cosas que no ¿qué? Que no convienen. Los ángeles no fueron creados, o los seres espirituales angelicales no fueron creados para tener relaciones sexuales. Y cuando yo leo Génesis capítulo 6, dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí ¿qué? Mujeres, y engendraron hijos. Es decir, que tuvieron relaciones ¿qué? Sexuales. Entonces, aquí Apocalipsis nos dice que esta bestia, que este anticristo será poseído por un príncipe de las tinieblas, por un principado satánico que tiene ¿qué? Autoridad. Nunca nosotros combatimos a un principado. Lo reprendemos en el nombre de ¿quién? Pero el único que tiene poder después de Dios, después de Cristo, para combatir un principado satánico es un príncipe angelical. Por eso es que uno en la guerra espiritual no es de decir fuera, 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 fuera. En la guerra espiritual hay que usar ¿de qué? De sabiduría. Yo no tengo autoridad para reprender a Satanás. Cuando yo leo Zacarías, me doy cuenta que dice que el Señor le dijo al Señor, reprende ¿a quién? A Satanás. ¿Qué Señor le dijo el Señor reprende a Satanás? Jesús ¿a quién? Aunque Jesús tiene el poder de reprender a Satanás, porque Él es ¿quién? Es la misma esencia ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros estamos en guerra espiritual, le decimos al Padre, Padre, reprende a Satanás por nosotros. Pero tenemos el poder de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, para deshacer las obras de Satanás, y para reprender demonios, y para echarlos ¿a dónde? Al abismo. Nunca en guerra espiritual eches demonios por echarlos, porque sí, los puedes echar, pero ellos se van ¿a qué? A vagar a lugares ¿qué? Desérticos, y como no hayan ¿qué? Reposo, vuelven ¿a dónde? A su casa. ¿Cuál es la casa de los demonios? El cuerpo de los seres humanos. Y si esa persona no se comprometió con Cristo, entonces el Espíritu Santo nunca moró ¿dónde? En él. Y como el Espíritu Santo no mora en esa persona, entonces el demonio vuelve a tomar posesión de lo que ¿qué? Le pertenece, porque dice que es mi casa. Pero si esa persona se comprometió con Cristo, el Espíritu Santo tomó morada en él, y cuando el demonio viene no puede ¿qué? Entrar. Por eso no es bíblico que un cristiano tenga demonios, porque no hay ninguna comunión entre la luz. Entonces viene el demonio y le dice al Espíritu Santo, ay, me da un pedacito ahí para yo morar. ¿Sí ve cómo es ilógico? Entendemos entonces, según lo que el Señor nos está enseñando, el anticristo va a aparecer, pero antes de aparecer o de manifestarse a la escena mundial el anticristo, no va a estar ¿quién? La iglesia. La iglesia. Por eso Pablo dice claramente que estos acontecimientos son completamente ¿qué? Diferentes. Nuestra reunión con él habla de ¿qué? Se los acabé de enseñar, del arrebatamiento. Amén. Y cuando habla del día del Señor, habla de los ¿qué? De los 7 años de tribulación. Ahora, una pregunta: ¿quiénes serán arrebatados? Diríamos que los que creen en ¿quién? En Jesús, ¿cierto? Pero ¿será completamente cierto esto? ¿Será que los que creen en Jesús van a ser arrebatados? Vámonos a la Biblia. Toda respuesta tiene que estar en el libro del profeta, del apóstol. No, ¿en dónde? En la Biblia. Juan, capítulo número 2,
versículo 23. Un día una muchacha me dijo, no, yo estoy leyendo el libro del pastor tal, porque es que ese libro a mí me ayuda para vivir para Dios. Y le dije, estás mal. Aunque no estoy diciendo que leer un libro sea malo, pero si tú no tienes conocimiento de Dios, entonces vas a creer que ese libro está por encima de ¿qué? De la palabra. No. A mí lo único que me ayuda a crecer en el Señor es ¿quién? La palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 2 versículos 23 al 25? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos que creyeron. ¿Cómo? Creyeron. Muchos creyeron en qué. Pero ¿cómo creyeron? Viendo las señales. ¿Cómo? Viendo las señales. ¿Qué hacía? ¿Cuánta gente viene a la iglesia porque vio un milagro? ¿O cuánta gente está en la iglesia porque vio que alguien se levantó de la silla de ruedas? ¿O porque Dios sana un cáncer? No porque alguien vaya y lo sane, pura pantomima. Es porque si tú crees, ¿Dios qué? Te sana. Si es su voluntad, primero que todo. Porque por encima de la voluntad de Dios no está la fe, nunca. Primero su voluntad, porque Cristo lo dijo, que todo lo que pidierais que creyendo en su nombre lo recibiréis. Pero después dijo, en el momento que tuvo angustia, pasa de mí esta copa. ¿Será que Cristo no tenía fe? Claro que la tenía, pero dijo algo, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Por encima de mi fe está la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente está en la iglesia porque vieron un milagro, entonces creen que Jesús puede hacer milagros, amén. Pero miren lo que dice el versículo 24. Pero Jesús mismo, ¿qué? No se fiaba de ellos, porque ¿qué? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en mi corazón. Amén. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quiénes serán los arrebatados? ¿Los que creen en Jesús? No. Los que han nacido de nuevo. Claro que para nacer de nuevo tengo que creer en quién, en Jesús, pero no solamente creer en Jesús. Jesús dijo que hay que creer en Él, pero hay que arrepentirse. ¿Cuál fue el evangelio de Jesús? El arrepentimiento. Arrepentidos o si no, ¿qué? Pereceréis. Amén. Entonces ya sabemos cuántos son nuevas criaturas. Amén. ¿Y los demás? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. ¿Recuerdan acerca de la cizaña y el trigo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Por qué el Señor dijo que no la arrancaran? Porque creció igual que el trigo y eran muy similares. Entonces, ¿por qué les dijo que no la arrancaran? Porque podían dañar el trigo. ¿Qué más? Diga, para probarme. Para probarme. Porque dentro de la obra del Señor hay trigo y hay cizaña. Y el Señor dijo, no la arranquen. Para que yo discierne si ese pastor que habla en el nombre de Jesús verdaderamente es de quién, de Jesús. Si ese líder, ¿cuántos líderes se han ido que para la casa de las hermanas y por allá se acuestan con ellas? O sea, es de verdad. ¿Cuántos líderes les han dado confianza en la casa de un hermano, en los grupos de oración, en las células, y por allá los han robado? ¿Por qué el Señor permitió que la cizaña crezca juntamente con el trigo? Para probarme, para que yo discierne entre lo bueno y lo malo, en el que se llama ser de Dios y en el que, por eso es que Jesús dijo, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido. No todo el que diga Señor, Señor, amén, poderoso es Dios, amén. Dos cosas son las que no han permitido que todavía el anticristo se manifiesta.
se manifieste, perdón. Y estas son, primero, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tenemos? Nos dice aquí el apóstol Pedro: así que vosotros, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo ¿qué? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados, ¿por qué? De los que inicuos caigáis de vuestra firmeza. Lo primero, ¿por qué todavía no se ha manifestado el anticristo? Por la apostasía. Porque la apostasía está trabajando en este momento y muchos están siendo ¿qué? Arrastrados. Diga usted: Padre, guárdame a mí. Por eso yo le he dicho a la gente, yo nunca que el Señor me guarde de prohibirle a alguien escuchar, ver. Los predicadores son tan desvergonzados y tan atrevidos que se creen dueños de las almas. Y entonces le dicen al muchacho, a la muchacha: usted no se puede casar, o usted no le puede casar con tal, o usted no puede hacer esto. No, yo no soy el dueño de las almas. Ustedes le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Yo como predicador sí tengo una responsabilidad de darle un consejo. Ve, niña, ese muchacho no le conviene. Pero yo no le puedo prohibir. Hay gente, vamos a decirle al pastor si nos da permiso de ir a cine. ¿Es en serio? Y hay líderes líderes de jóvenes, líderes de jóvenes, ¿no? Y entonces un día me dijeron a mí: hay que pedirle permiso al líder para ir al cine. No sé si se acuerda la hermana Isabel. Y yo los miré y les dije: ¿pedirle permiso a quién? ¿Acaso a mi papá? Sí. Vámonos para cine. Entonces no podemos montar las fotos en las redes sociales. ¿Qué? Montémoslas más rápido. Porque es que no son mi papá ni mi mamá. Sí, son líderes. Usted tiene un líder, respételo, valórelo. Si le está enseñando la palabra, al pastor valórelo, respételo, ore por él, perdón. Porque es una autoridad que Dios demandó, pero no es su papá. Su papá es uno, ¿quién? Dios. Por eso el Señor dijo: no le digáis Padre nuestro a nadie en la tierra. Por ahí está Maranata, que le enseña a la gente a decirle que al pastor que padre. Pues para eso voy para el catolicismo y le sigo diciendo al cura padre. ¿Sí? No, yo soy un predicador, un siervo de Dios. Sí. Autoridad de parte del Señor, sí, eso así no le guste, no lo puede negar. Pero usted le tiene que dar cuentas a él. Yo le doy un consejo, mas no le voy a dar una orden. Amén. Entonces, la apostasía está siendo tan engañosa que la gente está haciendo la voluntad del pastor y no la voluntad de quién. De Dios. Por eso usted es secretaria de los predicadores, que hacen lo que el pastor les diga. Y un día el pastor se cansa de ellas y las echa. Y se quedaron sin Dios. Porque prefirieron agradar al pastor que agradar a quién. A Dios. Entonces, lo primero es por el trabajo de la apostasía. Segundo, vámonos a la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 7. ¿Por qué Tesalonicenses? Porque ahí fue donde Pedro escribió la revelación del misterio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 5 al 7. Amén. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de ¿qué? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. ¿De dónde? ¿Quién es el que detiene al anticristo para que todavía no aparezca? No diga yo, diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Primero, el trabajo de la apostasía. Segundo, el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Ahora, se ha malentendido que el Espíritu Santo será arrebatado y no va a estar aquí en la tierra. No,
Porque Dios tiene un atributo que es presente. ¿Qué significa? Que está en todas partes. Ya el Espíritu Santo no va a trabajar con el mundo. No. Solamente cuando la iglesia sea arrebatada, sea levantada, el Espíritu Santo sigue trabajando, porque es que Dios no es perezoso. El Espíritu Santo empieza a trabajar con el pueblo de Israel, pero no con todos tampoco. Un número que nos dice Apocalipsis capítulo 7, que se lo atribuyeron los testigos de Jehová. Lo siento que 44. Cuando pase, yo no sé si todavía siguen diciendo lo mismo. Ellos van a decir: ¿quiere ser uno de los 144,000? Y usted le va a contestar: no, porque yo no soy judío y no soy virgen. Son dos puntos. Judío, sea genéticamente, y virgen. 144,000 serán judíos los que el Espíritu Santo tomen, y esto les van a predicar no al mundo, sino ¿a quién? A Israel. El evangelio del reino, para que se conviertan, porque Dios todavía tiene que misericordia. En este momento el Señor no está trabajando con Israel, aunque hay muchos judíos que se han convertido a Cristo, pero el Señor está trabajando con nosotros, amén, para presentarnos sucios, cochinos, arrugados al Padre, para presentar una iglesia que santa, sin mancha y sin arruga. Por eso todos los días tú que te levantes, bueno, deberíamos de coger la costumbre de coger un cuaderno. ¿Cuáles son mis fallas que todavía tengo? ¿Cuáles son mis pecados que todavía tengo? A combatirlos. Porque cada día que nos levantamos es una nueva oportunidad de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? Para cambiar. Amén. Nadie más puede detener la maldad del anticristo sino Dios, y en este caso su Santo Espíritu obrando de una manera maravillosa. Ahora, imagina después de... Es que por eso nosotros no vamos a vivir eso. Si ahora hay maldad y uno vive aburrido, yo la verdad no vivo muy contento aquí en el mundo. Vivo feliz por Cristo, pero yo en el mundo no vivo muy agradable. Yo deseo que Cristo me llame como sea, pero que me llame. Si andamos aburridos con la maldad, ¿se imagina cuando el anticristo aparezca? Que dice Apocalipsis 9, 11, 16, para que se lo estudie, que este ser, cuando se manifieste, el Señor le va a dar la autoridad al ángel del abismo para que abra, él le da una llave espiritual, para que abra el abismo, y van a salir ¿quién? Los niños ahogados. Los demonios. ¿Se imaginan cuántos millones de años, cuántos demonios, millones de años andan encerrados? ¿Usted algún día ha visto un animalito encerrado? Y cuando lo sueltan, ¿qué hace un animalito? Como loco, gracias. Corre y hace... Nunca tenga un pajarito. Los pajaritos no son para estar encerrados. La gente ahí tan bonito que canta el pajarito en la jaula. No, el pajarito no está cantando, el pajarito está llorando. Y entonces abre la puerta del abismo y salen estas criaturas. ¿A qué? Con una sed de maldad, con una sed de venganza. ¿Se imaginan cómo va a estar este mundo? Si ahora hay maldad, si ahora se ríen tirándole una botella con, ¿cómo se llama eso? Gasolina encendida a un policía, y se ríen viendo cómo se queman. O los policías corruptos se burlan cómo le dan patada y le... Por ahí vi un video cómo con ese, ¿cómo llaman el aparato que usan? ¿Cómo? Esa vaina, pegándole las piernas a un muchacho para quebrarle las piernas, y se reían y se burlaban. Tanto de un lado como del otro hay maldad y perversidad. Si un papá en España mató a sus 2 hijas en esta semana, si no estoy mal, otros violan a las niñas, a sus propias hijas, y uno le da fastidio, asco, repudio, eso no es nada en comparación a lo que va a haber. Esto va a ser un caos total. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad. Arrepiente.
Porque del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, ni aún Cristo, porque dice, ¿solo quién? Mi Padre. Cristo solamente está esperando que el Señor le diga, bueno, a ver dónde está la tal novia que me va a mostrar, a ver si es agradable. ¿Sí? ¿Usted qué piensa? ¿Que el Señor va a aceptarle a Cristo cualquier despeinada, boquitrompón? No, el Señor espera una iglesia que santa. Y Cristo no le va a presentar una cochina que huele a chucha, a pecueca. No, el Señor le va a mostrar una iglesia con olor que fragante. Y el olor fragante no lo da ¿quién? Cristo, Padre de mi alma. Qué maravillosa palabra la que tú nos das, Señor. Qué maravilloso tiempo de revelación de tu palabra. Qué enseñanza tan poderosa para los que lo descubrieron. Oh bendito Dios, la oportunidad brindada por ti, Padre, para vivir de una manera agradable. Que mi oración, que mi vida, que mi manera de vivir, de actuar, sea un olor grato delante de tu presencia, mi Señor. Hoy te pedimos perdón. Entendemos que no solamente es creer que Jesús es el Hijo de Dios, es vivir en pos de Jesús. Por eso te alabo, dile bendito Rey, y te glorifico en esta mañana, y te doy gloria, bendito Padre, porque pronto sucederán estas cosas. Qué bueno que yo pueda vivir ese gran momento del arrebatamiento, bendito Padre, y ser parte, Señor, de una iglesia incorruptible que se está guardando mientras es arrebatada, bendito Dios. Dile, Padre, te doy gloria, guárdame. El que se crea firme, mire que no caiga. Dile, Señor, ayúdame para permanecer en ti, en la sabiduría de tu gloria y en el poder de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret y los santos de Dios decimos amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor.